Sean bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato en YouTube. No hay cosa de la que más dude que de un culto o grupo en el que su líder predique amor, paz y ante los ojos de las personas sea un ser divino y perfecto. Digamos que cuando alguien se presenta así, detrás de él hay un oscuro secreto que trata de disfrazar siendo buena persona. Este es el caso del sacerdote Cesario Gavarain. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Cesario Gavarain Azurmendi nació el 16 de mayo de 1936 en España. A los 10 años comenzó a tomar clases de música en el Seminario Menor de Zaragoza, hasta que en 1952, con apenas 23 años, era ordenado sacerdote, quedando a cargo del Colegio de Hermanos Maristas de Anzuola. La gente lo describía como un cura carismático, popular y amigable. No solía vestir como el cura tradicional, y sus misas se distinguían por ser alegres y modernas, con música en vivo que incluía una banda de rock. Esto era bien aceptado por los jóvenes al verlo como un sacerdote relajado. Su popularidad hizo que el nivel económico que mantenía fuera superior al de otros padres, al grado de conducir su propio Mercedes. Otra de las cosas que le gustaba hacer para ser del agrado de los jóvenes, cosa que era sumamente importante para él, era que les permitía fumar aunque tuvieran 12 años. Pero todo este carisma y buena onda escondía un perturbador gusto. En 1966, Cesario comenzó a sacar sus dotes como compositor y trabajaba como maestro en el Colegio Chamberí de Hermanos Maristas de Madrid. Su popularidad iba en aumento y la Iglesia Católica lo tenía en un muy buen concepto. Fue en 1978 cuando un hecho que en el colegio se había mantenido en secreto ahora se daba a conocer. Cesario abusaba de menores. Los rumores del pasillo sobre los gustos de Cesario eran reales y uno de estos había sido escuchado por el padre Avelino. Un menor contó que por la noche Cesario había entrado a su cama para abusar de él. Avelino, tras cuestionar al menor y decirle que lo que decía era grave, preguntó si alguien más había pasado por lo mismo. Y en efecto, se sumaron otros testimonios, y aunque intentaron encubrirlo, Avelino dijo que se encargaría de todo. Los padres del menor, al enterarse, avisaron a los padres de las otras víctimas y acudieron a hablar con el director, que era el cura Aquileo Manciles, y este les dijo: lo sabemos, él está muy arrepentido y quiere hablar con ustedes porque lo ha pasado muy mal y dice que ha pensado en quitarse la vida. A pesar de que el cura Avelino sabía que en el colegio ocurría un delito, fue la presión de los padres de familia quienes dijeron que si no expulsaban a Cesario, contarían todo a la prensa, lo que hizo que el sacerdote fuera removido. Pero solo eso, no recibió otro castigo, dejando estas acusaciones archivadas, pues tan solo 2 meses después, el propio Papa Juan Pablo II lo había nombrado encargado de su santidad, con título honorífico que se le da a personas de especial relevancia. Se desconoce si el Papa sabía del historial de Cesario, pero no olvidemos que hablamos del Papa, quien está a cargo de todo y claro que tiene conocimiento de lo que pasa en sus iglesias. Aún así, los abusos se mantenían en secreto y Cesario seguía siendo reconocido como un sacerdote ejemplar y con una carrera artística por delante. La forma en que escribía había cautivado a los creyentes y sus canciones religiosas fueron reconocidas y populares, creando un total de 500 temas. Entre ellos están: Tú has venido a la orilla, pescador de hombres, Cristo te necesita, Juntos como hermanos, El viñador y muchos más. Su popularidad hizo que se posicionara como el único cura en la historia en haber ganado un disco de oro. Además, varios de sus temas fueron traducidos en diversos idiomas, siendo reconocidos mundialmente, y hasta la fecha se siguen cantando. Todo esto pasaba sin que nadie supiera el sucio secreto del sacerdote. Actualmente, sus composiciones
fueron analizadas. Investigadores creen que algunos versos en realidad se tratan de agradecimientos de Cesario a Dios por poner en su camino a sus víctimas, y otros versos describen escenas de lo que él hacía con los menores. Obviamente todo adornado con palabras bonitas y nada literal. Sí, algo que la gente disfruta escuchar. A la par, también fue parte del departamento de teología de una universidad local e impartía talleres en Estados Unidos. Por esta razón, lo reconocían como una persona culta e inteligente, pero sobre todo un cura bondadoso que sabía cómo envolver a las personas y a jóvenes que no estaban interesados en la iglesia. Hasta este momento se seguía manteniendo en secreto las acusaciones. Aún con el historial que cargaba, en 1980 lo nombraron encargado de la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves y del Colegio San Fernando. Sí, nuevamente a cargo de otros menores. Fue en 1991 cuando Cesario perdió la vida tras padecer cáncer a sus 54 años. Pasó el tiempo y fue hasta el 2021 cuando las víctimas de Cesario alzaron la voz, destapando a un pederasta que trataba de caer bien por ser un enviado de Dios. Tras una investigación del diario El País, se dieron a conocer los testimonios de algunas víctimas que dijeron que todo empezaba con una invitación del sacerdote a su despacho o casa. Después de entrar en confianza y sin necesidad de recurrir a la violencia física, comenzaba a abusar de ellos mediante manipulación y pasajes de la Biblia. Eduardo Mendoza fue una víctima y cuenta que sufrió abusos en repetidas ocasiones por parte de su maestro. Esto bastó para que 17 víctimas más contaran que también habían sido abusados por Cesario. Eduardo cuenta que a pesar de que en su momento había sacerdotes que sabían lo que pasaba, decidieron callar para no hacer un escándalo, así que no les sorprendía que hubieran más víctimas en otros colegios. Otros testimonios que se obtuvieron fueron los siguientes. Iñaki Badiola dijo que Cesario los tocaba durante las misas o si se encontraban haciendo deporte, porque él había creado un equipo con la única finalidad de tener al alcance a menores. Señaló que lo que más le dolía es que había gente del pueblo que sabía lo que Cesario hacía con los niños, pero que prefería callarse. Incluso años después quisieron hacerle un homenaje por ser buen padre. José Luis Álvarez contó que cuando tenía 12 años, Cesario le había dado unos libros con contenido sexual para que los leyera y después sufrió abuso. En sus palabras: una vez me llamó estando en clase y recuerdo al salir del aula al hermano Julio. Él me miró con una cara de saber qué me iba a pasar. Emilio, otra víctima, añadió que entre compañeros se decían tuviste suerte. Si Cesario no los llamaba porque sabían lo que les esperaba en aquella oficina, que por cierto, al pasearse como un sacerdote popular, nadie le cuestionaba que llamara a menores cuando él quisiera sin importar que estuvieran en clase. Francisco Javier contó que después de jugar básquetbol, Cesario iba a los vestidores para felicitarlo a él y a todo el equipo, y los invitaba a la cafetería con la finalidad de elegir a su próxima víctima. Él fue una de ellas. Todo pasó cuando llegó a la oficina porque lo había llamado, y narra lo siguiente: me sentó por la fuerza en sus piernas y comenzaba con su ritual, pero logré escapar y salir corriendo. Tras huir por las escaleras, Francisco se había encontrado con otro padre que vio cómo Cesario venía tras de él gritándole: esto no es lo que parece. Al día siguiente nadie le preguntó qué había pasado ni el padre que había visto todo. Por esta razón comentó lo siguiente: dejé de creer en la iglesia y en los curas. Los consideraba cómplices de esta situación. Y estas son algunas de las historias que se cuentan, pero hay muchísimas más de ellas, que el mismo arzobispado estaba enterado pero nunca hicieron nada. Por el concepto en el que se tenía al padre, contar algo de este tipo significaba pecar y que nadie te creyera, por lo que cuando estas acusaciones salieron a la luz, muchos creyentes no podían dar crédito a estos señalamientos y sobre todo ya no era cómodo cantar sus canciones en misa. Esto abrió un tema que no suele ser tocado porque causa mucho escozor para algunos, pero que existe y es importante señalar:
la pederastía. Y es que aunque hay muchos casos que se han denunciado, se habla de una cifra negra o real que podría ser el doble de casos y que no sale a la luz por cuestiones culturales, pues para muchos, los curas no pueden ser malos por estar al servicio de Dios. Al menos en España, donde se llevaron a cabo estas denuncias, los casos a manos de otros padres han sumado 358 con 908 víctimas de por medio. Por su parte, la provincia marista ibérica se pronunció al respecto sobre el caso de Cesario de la siguiente manera: manifestamos su dolor y pesar por los hechos publicados en los medios de comunicación en estos últimos días, en los que se detallan abusos sufridos por varios menores hace décadas en algunos de nuestros colegios. La nota sigue con una disculpa y pidiendo perdón a las víctimas por no haberlos protegido, cuidarlos y no haber actuado ante sus acusaciones. Al final, aseguraron que investigarían al respecto y que estaban abiertos al diálogo de ser necesario. También el Arzobispado de Madrid se pronunció y dijo que Cesario desde hace tiempo ya no estaba en la base de datos como sacerdote, pero sobre todo aseguraron que no había denuncias de abuso o algo relacionado con él. En pocas palabras, si no hay registro de abuso, no hay delito y mucho menos víctimas. De todas maneras, dejaron un correo para hacer llegar las denuncias si alguien quería hacerlo o necesitaba ayuda. Como base de estas acusaciones también está lo que en 2001 Álvarez Rabo, que se dedica a dibujar cómics, había hecho, empatizando con una víctima que era su amigo. Él publicó en la revista El Víbora unas viñetas sobre lo que hacía Cesario, que si bien lo expresó en un personaje ficticio, para quien sabía del tema entendía que se trataba del sacerdote, sustentando que desde hace años las acusaciones ahí estaban, pero nadie las había tomado en cuenta. La Oregon Catholic Press, dedicada a dar recursos musicales a las iglesias católicas de todo el mundo, también dio su postura. Decidieron quitar toda información y canciones del sacerdote de su base de datos, hasta que saliera una resolución de los maristas, y todas las regalías obtenidas las donarían a organizaciones que apoyan a víctimas de abuso. Por otro lado, si bien se sabe que para hacer una investigación se debe empezar por el principio de las cosas, al solicitar información de Cesario, los obispados de Madrid y San Sebastián que lo albergaron se han negado. Dicen que para hacerlo necesitan un documento judicial o de lo contrario no pueden abrir esos archivos que son confidenciales. Supuestamente los obispados jamás recibieron denuncias sobre Cesario, aun cuando hubo testigos y víctimas que han hablado al respecto. ¿Pero cómo ha repercutido esto actualmente? Los casos de abuso dentro de la religión últimamente se han hecho más evidentes y la gente ha empezado a separar la fe del delito, cosa que es un avance. Esto no tiene que ver con lo que creas, tiene que ver con tu seguridad e integridad. Una religión debe brindarte lo que predica: amor, comodidad y respeto, y no todo lo contrario a base de engaños y lavados de cerebro. Es necesario que se deje de encubrir agresores solo por ser líderes religiosos. Otra medida que se ha tomado se dio en Los Ángeles, ya que han vetado a Cesario de iglesias y colegios, dejando de vender sus discos y buscando la forma de quitar los temas que aparecen en los misales impresos. Todo esto como muestra de apoyo, respeto y empatía hacia las víctimas. Algo que hay que reconocer es que esta orden vino del Arzobispado de Estados Unidos. Sin embargo, el secretario de la Conferencia Episcopal Española, no olvidemos que fue donde pasaron estos hechos, se mostró en contra de esta medida. En sus palabras: que su obra musical quede contaminada por lo hecho me parece algo exagerado. Añadió que pensar en la pena de muerte ministerial para sacerdotes abusadores es ir en contra cuando hay otro tipo de castigos. El caso quedó a manos de la Diócesis de Madrid y el cardenal Tarancón para saber si Cesario es culpable y en dado caso pasar todo a manos de las autoridades correspondientes para reparar el daño a las víctimas. Pero en septiembre de 2021 la decisión cambió y la Conferencia Episcopal Española dijo que no iban a abrir ninguna investigación. En sus palabras: es muy difícil abrir una investigación si las personas supuestamente implicadas están muertas. Este caso tan solo es uno de varios en los que se han visto envueltos cultos religiosos. Repetimos, creer y depositar tu fe en un culto no está mal y es libre albedrío.
Lo malo viene de los líderes que con manipulación cometen delitos sobre sus seguidores, aprovechándose de sus vulnerabilidades, y en este caso, de la fe. Y es así como concluimos el caso de un sacerdote que creyó que con componer canciones para Dios, agradeciendo por poner en su camino a sus víctimas, no era pecador. Este fue el caso de Cesario Gavarain. Y así llegamos al final de otro episodio. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios para que podamos saber qué opinan de este caso. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido aquí en YouTube. También chéquense los archivos oscuros por si quieren saber de otros temas. Chequen todas las redes de Tripas de Gato y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.